fui discriminada toda mi vida por culpa de mi hermana, la niña de oro. Finalmente, obtuve mi dulce venganza el día de mi boda. Enfrenté discriminación toda mi vida debido a mi hermana Golden Child, e incluso intentó caminar hacia el altar en mi boda. Finalmente, me vengué. Mis padres siempre favorecieron a mi hermana y eso estuvo lejos de ser sutil. Si ella me acusara de algo, le creerían y me castigarían. Pero si la acusaba, incluso con pruebas innegables, le darían un castigo más leve y encontrarían la manera de regañarme a mí también. Mi pastel de cumpleaños siempre tuvo que ser de su sabor favorito y mis padres fingen no saber que lo odiaba. Siempre la compraban más que a mí y nos llevaban a donde ella quería, aunque se suponía que fuera sobre mí. Mi hermana creció malcriada y me usó como saco de boxeo. Al principio, ella mayormente me ignoraba, pero las cosas empeoraron cuando éramos adolescentes. Terminó sin amigos y su comportamiento se deterioró. Sus amigos se alejaron o la abandonaron porque era mala. No lo sé porque nunca fuimos cercanos. Mis padres se jactaban de sus logros pero nunca mencionaban ningún problema, mientras que constantemente destacaban mis defectos como material de burla. Solo sabía que ella no tenía amigos porque íbamos a la misma escuela y noté que ya no estaba con gente. Mientras tanto, yo era bastante popular. Mi hermana se dio cuenta de esto y de repente me convirtió de un saco de boxeo ocasional a alguien a quien necesitaba derribar constantemente. Ella empezó a acusarnos a mí y a mis amigos de más cosas. Mis padres dejaron de dejarme salir con nadie, con excusas como, según tu hermana no son buenas personas, o, ¿por qué intentas dejarnos? ¿Por qué no puedes ser como tu hermana y disfrutar del tiempo en familia? Lo que me salvó del aislamiento total fue mi familia extendida. La mayoría vivía en la misma ciudad natal y yo me llevaba bien con mis primos a pesar de algunas diferencias de edad. En una reunión me invitaron a algo, no recuerdo qué, y respondí con tristeza que no me permitían ir a ningún lado. Cuando le pregunté por qué, mi hijo dijo sin rodeos que era porque no se me permitía tener amigos ya que mi hermana no tenía ninguno. Esto llegó a los adultos, quienes aparentemente destrozaron a mis padres más tarde. Me regañaron por mentir y me castigaron durante un mes, pero después de eso me dieron un margen de maniobra, así que valió la pena. Mi hermana cambió de escuela. Supongo que la humillación de que nuestra familia extendida supiera su estatus social era demasiada, así que ella exigió cambiar y mis padres accedieron de inmediato. Aunque les costó más porque la escuela estaba más lejos, ella hizo amigos en la nueva escuela. Sin embargo, ella nunca volvió a ignorarme. Habiendo sentido el poder de meterse conmigo y enojada porque le dije a la familia que no tenía amigos, nunca me dejó ir. Mi vida siguió siendo difícil, sus amigas venían y me intimidaban, lo que mis padres llamaban burlas ligeras. Nunca invité a amigos porque mis padres eran unos anfitriones pésimos o mi hermana los acusaría de robar y mis padres le creerían. Sin embargo, me volví cercano a mis primos, ya que mis padres nunca se atrevieron a tratar a la familia de esa manera. Luego conseguí mi primer novio. No quería traerlo a casa, pero mis padres insistieron. En un momento nos separamos y él vino a buscarme para decirme que mi hermana estaba coqueteando con él. Ella se acercó vestida con poca ropa, pestañeando y empezó a decirle lo mala que era yo y lo buena que era ella. Él se molestó y salió corriendo a buscarme. Por supuesto, mi hermana les contó a mis padres una historia diferente, que mi novio había intentado coquetear con ella, pero ella naturalmente se negó porque no podía hacerme eso. Adivina en quién creían mis padres. Mi novio no era perfecto, pero inmediatamente le creí por una mala razón. Recuerde, yo era un adolescente que sufría un trato injusto. Estaba muy resentida y de mal humor y odiaba a mi hermana tanto como ella me odiaba a mí. Dejando de lado ese descargo de responsabilidad, hablemos de apariencia. No los había mencionado todavía porque no eran relevantes. Mis padres tenían sobrepeso y les gustaba mostrar amor a través de la comida, dar más comida, comprar golosinas, etc. Mi hermana también tenía sobrepeso, mientras que yo no. Siempre he sido un poco delgada porque el castigo a menudo no incluía golosinas ni bocadillos. Obviamente, el peso no es lo que importa, la personalidad es. Pero mi hermana, incluso entonces, ya era grosera y mimada. Incluso su coqueteo los intentos fueron malos porque nunca aprendió a trabajar por nada ya que podía exigir y mis padres cumplían. Sumado a eso, el hecho de que no parecía una modelo sexy, ni siquiera mi tímido yo adolescente creía que mi novio intentaría engañarme con ella.
De todos modos, mis padres me prohibieron salir con un chico tan horrible. Intenté seguir en secreto, pero fue difícil y la relación terminó. Conseguí otro novio, pero nuevamente mi hermana lo acusó de coquetear con ella cuando rechazó sus insinuaciones. Una vez más, mis padres le creyeron. Intenté señalarles cómo sucedió esto otra vez, pero decidieron que yo era incapaz de tomar buenas decisiones y siguieron eligiendo malos novios. La relación no pudo soportar la situación Romeo-Julieta y volvió a fracasar. Eventualmente me llamaron puta en la escuela secundaria porque estaba bien besándome con chicos y cosas así, pero me negaba a tener relaciones. Afortunadamente, nunca llegó a saber de mi hermana ni de mis padres. Mi hermana trajo un novio a casa durante todo este tiempo. Lo exhibieron con orgullo y mis padres dedicaron cada segundo a decirme lo bueno que era y por qué no podía ser como mi hermana y encontrarme a alguien así. Hasta que dejó de aparecer y de repente se convirtió en un cabrón intrigante que engañó a mi hermana. Bueno, y el trato desigual continuó. En ese momento, ella tenía más dinero para gastar y sus toques de queda eran mucho mejores que los míos. Ella era libre de ir a cualquier lugar en cualquier momento, mientras que yo no podía. Si lo señalé, mis padres dirían que es porque ella es mayor, pero cuando llegué a esa edad todavía no tenía el mismo trato que ella, y cuando lo señalé, negaron haber dicho eso o haberlo afirmado. Fue porque no podían confiar en mí como ella, usando las acusaciones de mi hermana contra mis novios y amigos como prueba de mi mal juicio. El tiempo pasa y llega el momento de que mi hermana se gradúe. La aceptaron en una universidad, no muy bien considerada, y no tenía beca ni nada. Nuevamente, debido a que solo me contaron sus logros, no sé en qué universidades intentó ingresar, así que no puedo decir cuán gravemente fue rechazada. Sin embargo, sí sé que sus notas eran malas en la escuela porque cada vez que sacaba una B, lo celebrábamos. Normalmente obtenía buenas notas, pero mis padres se negaban a celebrar, alegando que como siempre las obtenía, ¿qué había que celebrar? Naturalmente, mis padres hicieron mucha fanfarria y le dijeron que pagarían por todo. Me sentí aliviado de que ella se fuera, aunque eso no me hizo la vida más fácil. Ella siempre regresaba a casa cada 2 fines de semana, y de alguna manera, seguían faltando cosas de mi habitación, o algún otro asunto que se le ocurría para hacerme la vida imposible. Mis toques de queda seguían siendo estrictos. Finalmente, mi mamá vino a hablarme sobre mi inminente graduación. Solo soy un año menor que mi hermana. Ella me dijo que como estaban pagando la universidad de mi hermana, no tenían dinero para pagar la mía, por lo que sería mejor para mí comenzar a trabajar inmediatamente después de graduarme y esperar hasta que mi hermana terminara la universidad para ver si podían pagar algo para ella. A mí. Y si decidiera quedarme en casa, tendría que pagar todas mis cosas, parte de las facturas y el alquiler. Le señalé que podía conseguir préstamos estudiantiles. Mamá dijo que sí, excepto que no, porque eran muy cariñosos conmigo y yo tenía tan mal juicio que decidirían si valía la pena endeudarme o no para una universidad. No estoy seguro de cómo me impedirían obtener préstamos, pero no pregunté. No se mencionaron las becas, ya no tenían idea de cuáles eran mis calificaciones y de todos modos nunca creyeron en mis capacidades. No pestañeé. Simplemente dije que está bien. Mi mamá claramente no esperaba eso y siguió entrometiéndome. Tal vez esperaba que yo hiciera un berrinche para que tuvieran una excusa para no pagar nunca mi universidad, pero no dije nada excepto que entendía su posición, les agradecí por preocuparse y eso fue todo. Más tarde, mi papá intentó lo mismo, pero yo también me negué a emocionarme. Verá, después de toda una vida de terrible paternidad, nunca tuve expectativas sobre mi educación. Sabía que encontrarían una excusa para no pagar el mío y hacerme la vida imposible. Nunca creí que eventualmente me pagarían si trabajaba y esperaba a que mi hermana se graduara. Me había estado preparando para la universidad durante mucho tiempo. Apenas podía salir, mis amistades eran escasas, así que tenía mucho tiempo para estudiar, y estudié porque veía la universidad como mi única oportunidad de ser libre. Bueno, llegó el momento y trabajé duro y obtuve una beca, no para ninguna universidad como la Ivy League ni nada como la Facultad de Derecho o Medicina, pero fue un curso bastante bueno en una universidad decente con una beca completa. Sabiendo que mi hermana lo odiaría y trataría de detenerme a través de mis padres, publiqué mi logro en las redes sociales al mismo tiempo que se lo dije, incluso me obligué a agradecerles en la publicación. Ahora no podían prohibirme ir porque tendrían que explicarle a la familia por qué no. Al principio eran incluso un poco orgulloso y alardeado de ello,
y luego supongo que mi hermana se acercó a ellos y cambiaron de tema e incluso me preguntaron si estaba seguro de que quería ir. Se les escapó que a mi hermana no le estaba yendo bien en la universidad y, como ella era más inteligente y tenía mejor criterio que yo sufriría peor. Obviamente me mantuve firme. No estaban contentos pero no podían hacer nada. La universidad fue mi salvadora. Empecé a ser feliz. Todavía me comuniqué con mis padres y los visité durante las vacaciones y cosas así, pero como se negaron a pagar nada, podía disculparme por no ir mucho por cuestiones de dinero. Durante este tiempo, evité presentarles a ningún hombre y mi hermana dejó de ir a la universidad. Sé que no se graduó porque, repito, habrían hecho fanfarria al respecto. Regresó a casa sin pagar facturas ni alquiler, pero es diferente, dijeron mis padres, y comenzó a trabajar en la misma empresa que mi mamá, obviamente gracias a que mi mamá movía los hilos. Todo esto me fue presentado como un motivo de orgullo. Ya casi llegamos, lo prometo. Conocí a mi marido por esta época. ¿Conoce a esa gente que dice, si estuviera en esa situación, ¿habría hecho algo? Mi marido es del tipo que realmente lo hace. Soy del tipo que es manso y un felpudo en cualquier situación y luego no puede dormir por la noche deseando haber hecho algo, haber pensado en algo ingenioso que decir, etc. Soy la persona que no puede evitar llorar cuando estoy enojado. Mi marido es el tipo que aplaude de inmediato. Le encanta el drama y le encanta resolverlo. Es el tipo que si no responde inmediatamente a un desaire, será mejor que empieces a preocuparte porque no perdonará ni olvidará, simplemente está haciendo algo peor para vengarse. Él es quien quería que publicara aquí y también quería publicar en un foro de venganza nuclear, pero decidió que lo que hicimos no era nuclear. La gente estaba desconcertada de que me juntara con él, pero solo porque fuera incapaz de actuar como él debido a mi educación, no significaba que no me gustara. Me encanta que mi marido haga lo que yo no puedo, y trata bien a la gente siempre y cuando le hagan lo mismo a él. Cuando hablamos de matrimonio, decidimos que no nos importaba mucho la ceremonia debido a nuestro presupuesto, ya que preferiríamos gastar en un viaje de ensueño a Europa para nuestra luna de miel. En cuanto a dónde hacerlo, dado que su familia estaba dispersa y la mía todavía estaba concentrada principalmente en mi ciudad natal, decidimos hacerlo allí. Tampoco vivíamos muy lejos, así que podíamos hacer algunos viajes largos durante los fines de semana para gestionar las cosas. Además, había cierta flexibilidad laboral, por lo que también podíamos quedarnos en mi ciudad natal por un tiempo si fuera necesario. Enviamos el anuncio de compromiso y reservamos la fecha para unos meses después. En ese momento, mis padres naturalmente exigieron conocer a mi hombre. Quería tener coraje y negarme, pero estaba pasando por un momento difícil. La distancia me había hecho pensar que tal vez mis padres no eran tan malos. Bueno, parecía que mi marido había cancelado la Navidad cuando le dije que al menos me aseguraría de que nunca estuvieran a solas con él. Mira, él se había estado preparando para esto. Incluso compró una grabadora de alta calidad que podía esconder en un bolsillo para grabarlo todo. Estaba entusiasmado al pensar en todas las formas en que podría rechazar las insinuaciones de mi hermana, insultarla y luego difundir la grabación de sus intentos a mi familia. Así que se fue, solo y emocionado de conocerlos, y regresó más tarde eufórico. Cariño, no creerás las cosas horribles que querían. Cariño, podemos arruinarlos tanto. Hay tantas posibilidades. Estaba confundido y quería escuchar la grabación, pero él inteligentemente me dijo que era mejor escucharlo a él primero o lo entendería mal. Bueno, él fue allí y en lugar de coquetear, mis padres y mi hermana lo sentaron. Después de algunas quejas sobre no estar bien con él, mi juicio, etc., proclamaron que estaban dispuestos a pagar mi boda con una condición: mi hermana caminaría hacia el altar. Mis padres insistieron en que mi hermana caminara primero hacia el altar en mi boda, con un vestido de novia. Su excusa fue que no estaba bien que una hermana menor se casara primero, por lo que era justo que mi hermana al menos tuviera la experiencia de hacerlo, en mi lugar, con fotografías tomadas, con el vestido, y ella incluso comeré un pastel más tarde. Mi marido ahora escribirá su parte. Oye, aquí marido vengativo. El infierno no tiene furia como la de un karma instantáneo que acecha la venganza nuclear cuando su amada es despreciada. Dicho esto, por mucho que mi esposa, ahora es mi esposa, me pinte como un tipo ingenioso, admito que mis neuronas casi sufrieron un cortocircuito cuando esas personas legítimas sugirieron esa mierda como una especie de gran regalo.
creo que incluso Troya preferiría acoger al caballo una segunda vez. Por desgracia, después de que mi cerebro se reinició, tenía toda una lista de insultos listos para soltar, pero algo en mi alma me susurró al oído como el diablo: encadena a estos idiotas. Entonces dije que necesitaba pensar, ver cómo mi esposa, en aquel entonces mi prometida, reaccionaría y luego saldría corriendo de allí antes de que pudiera revelar mis nefastos planes. Vuelvo a mí, la esposa. Entonces mi esposo contó sinceramente cómo mis padres querían que incluso mi boda fuera sobre mi hermana, con una sonrisa en su rostro y la grabación para demostrarlo. Me sorprendió, la distancia había suavizado lo mal que me trataban, y pensé que ni siquiera ellos llegarían tan lejos. Afortunadamente, mi esposo, al insistir en el ángulo de la venganza, me ayudó a no caer en un mal momento mental. Nos lo pasamos genial pensando en formas de arruinarlos, desde ridículamente extravagantes hasta lo que pensábamos que era factible. Luego llamamos a su hermano, mucho más sensato, cuando decidimos un plan. Implicaba tener 2 direcciones de lugares, darles la incorrecta, etc. Bueno, el sensato hermano nos regañó por ello. Si bien reconoció que nunca podría convencernos de evitar represalias, al menos nos mostró que algo así sería difícil de lograr. Algunas de nuestras otras ideas también corrían el riesgo de que nos demandaran, por lo que finalmente nos conformamos con el plan más benigno: actuar como acordamos, pero luego contratar seguridad y no dejarla entrar. Obviamente, si eso fuera todo, no sería una venganza. El resto lo hace principalmente mi marido, pero él quiere que yo haga los honores, así que allá va. Solo es importante mencionar que todo lo que hizo fue discutido previamente conmigo y eran nuestras ideas mutuas. Regresó con mis padres, dijo que investigó y pensó que yo no estaría de acuerdo. Sin embargo, él no vio el problema y, como no quería que la familia se desmoronara, se ofrecería a ayudarlos. Señaló que no me gustan los conflictos, por lo que si me sorprendían, no haría un berrinche delante de toda la gente. Por otro lado, el matrimonio es una gran cosa, así que, ¿quién sabía si arremetería? Por lo tanto, sugirió un compromiso: ayudarían a pagar las cosas. De esta manera, me sentiría aún más presionado a no decir nada, ya que no solo seríamos públicos con nuestras familias allí, sino que estaría agradecido por la ayuda que me brindaron. Dijo que mis padres parecían sorprendidos y que mi hermana mayor literalmente comenzó a saltar de alegría como una niña, así que lo aceptaron. Es importante destacar que mi esposo también afirmó que debido a su mal juicio y a mis novios anteriores, estas palabras fueron idea mía y estoy muy orgullosa de usar sus palabras en su contra. Yo era desconfiada y controladora y me gustaba revisar su teléfono. Y cosas así para asegurarme de que no me estaba engañando. Como tal, era imperativo que nada de este plan se pusiera por escrito. Para cualquier discusión relacionada con mi hermana caminando por el pasillo antes que yo, él iba a su casa para hablar. Y así comenzaron los meses de engaño en los que mis padres y mi hermana pensaban que me estaban engañando, mientras mi marido y yo los ordeñábamos. En lugar de pagar la boda, pasaron desapercibidos. Por supuesto, mis padres querían participar en todo, incluidas algunas cosas que significaban mucho para mí, como las canciones y la paleta de colores. Mi esposo los convencería de que lo dejaran pasar para mantenerme a raya, pero como, para empezar, nunca nos importó la ceremonia, todo lo demás era juego limpio, o eso pensaban. Esto es lo que hicimos: íbamos a verificar las opciones de bebidas y menú y luego aceptábamos la opción de precio más bajo o la segunda más baja. Luego, mi esposo llevaba en secreto a mi hermana allí para probarlo y luego suspiraba y decía: es una lástima que no queremos abusar de la buena voluntad de mis padres, así que no tendremos las mejores opciones. Indique a mi hermana exigir que mis padres paguen por lo mejor. Entonces mis padres me dirían que no me preocupara y pagarían por la opción más cara. Lo mismo se hizo con el fotógrafo y las flores. Mi esposo le entregó a mi hermana un ramo de las flores que queríamos y luego, con tristeza, le expresó que yo quería otras flores de mal gusto. Indique a mis padres decirme que querían que fuéramos con dichas flores y que pagarían por ello. En lo que respecta al vestido de novia, nos topamos con un pequeño inconveniente. Mis padres querían que usara un vestido horrible. Vale, no era del todo horrible, pero no era mi estilo y no me quedaría bien. Habíamos planeado decir que sí y luego simplemente no usarlo, pero mi mamá me envió un mensaje al respecto, así habría pruebas de que dije que sí. Tuvimos que ir conmigo negándome a enviar mensajes de texto y manteniéndome firme. Mi marido fue allí y dijo que vería qué podía hacer.
Mi hermana sugirió arruinar mi vestido deseado para verme obligada a usar el otro. Fingió estar de acuerdo. Durante todo este tiempo mantuvieron las comunicaciones fuera de cualquier texto. Nos aseguramos de que eso sucediera haciéndome responder a mi hermana cuando intentó enviarle un mensaje a mi esposo. Esto solidificó las afirmaciones neuróticas y descontroladas que mi esposo estaba haciendo, por lo que lo creyeron y nunca arriesgaron nada por escrito. A algunas personas puede que no les guste la idea de que su pareja ande por ahí hablando mal de ellos con su familia, pero yo soy tan felpudo que la idea de ser pintura considerar que esta persona controladora y peligrosa es extremadamente divertido para mí, y lo incité a que lo hiciera. Supongo que tengo un sentido del humor retorcido. Y mi hermana intentó coquetear con él, pero él actuó en conflicto para vender realmente que estaba con ellos. Mi marido pretendía contarles cosas sin mi conocimiento, pero nunca les dijo que contratamos seguridad. Fue realmente divertido. Mi esposo y yo, que habíamos considerado sinceramente una boda en el juzgado para centrar los costos en nuestra luna de miel, terminamos teniendo esta boda extravagante y costosa y apenas gastamos un centavo. Volvimos a llamar para pagar los daños emocionales de mis padres. Creo que mi esposo, acaba de confirmar que tengo razón, estaba disfrutando más del truco que de planificar nuestra boda. No pensé que fuera posible presenciar a un hombre sonriendo ante la idea de perder todo el sábado haciendo un viaje en auto para discutir los detalles de la boda con sus suegros, pero aquí estamos. Pronto llegó el día. El plan que se les ocurrió a mis padres, mi hermana y mi esposo era esperar hasta que todos estuvieran sentados, ya que la novia siempre sale tarde. Hacían que mi hermana llegara en ese preciso momento para evitar que yo la viera e intentara detenerlo, y ella caminaba hacia el altar. Cuando me enteré de lo sucedido, ya sería demasiado tarde para hacer algo. En cuanto a mi vestido, guardamos parte de la tela sobrante de las modificaciones que hice. Mi esposo llevó eso a casa de mis padres, mi hermana todavía vive con ellos, y les mostró como prueba de que había arruinado el vestido, luego dijo que tenía que volver conmigo porque yo estaba furiosa y necesitaba calmarme. Les dijo que los vería en la boda. Inicialmente nos aseguramos de mantener oculta nuestra seguridad real. Cuando llegaron los invitados y mis padres, solo vieron a una mujer con una lista de nombres para verificar. Solo después de que mis padres se instalaron, sacamos a la seguridad real, un tipo que parecía un guardaespaldas. Le dimos instrucciones de que no dejara entrar a mi hermana y le prometimos una generosa propina si mantenía nuestras instrucciones en secreto. Pronto llegó el momento. Mis padres recibieron un mensaje de texto diciendo que mi hermana estaba a menos de 5 minutos, así que mi papá hizo una señal para que comenzara la ceremonia. Mis damas de honor estaban preparadas para seguir su ejemplo, así que lo hicieron sin consultarme. Después de que todos tomaron sus lugares, mi papá se paró en la entrada, esperándome. Durante esto, un amigo que no estaba en la fiesta de bodas me envió un mensaje de texto para prepararme, para evitar sospechas si mi esposo o mis damas de honor comenzaban a enviar mensajes de texto. Esta amiga, aliada de mi marido, estaba tan ansiosa como él por provocar drama y no le importaba no ser dama de honor. Tan pronto como mi papá tomó su posición, comenzó el canto nupcial. Las puertas se abrieron y entré. Mi papá se sorprendió al verme. Intentó mirar detrás de mí pero no podía ver la entrada del lugar desde donde estábamos, así que no tenía idea de lo que le había pasado a mi hermana. Entonces sonó su teléfono. Vi el identificador de llamadas y era ella. Me dejó murmurando, surgió algo. Jadeos y confusión llenaron la habitación. El amigo del plan preguntó en voz alta qué pasó. Mentí y dije entre lágrimas, me dijo que no debía estar yo allí. Mi esposo y yo habíamos acordado que si mi papá me abandonaba, debería decirle eso para que quedara lo más mal posible. Las lágrimas no eran solo una actuación, estaba realmente herido y trataba de no llorar. Entonces el amigo preguntó en voz alta, ¿qué quiso decir con que no deberías ser tú, para que todos pudieran escucharlo y difundirlo? Luego dijo, iré a comprobarlo, y salió corriendo. Planeamos esto para que ella pudiera crear caos con la seguridad y evitar que mi papá regresara para detener la ceremonia. Al final mi mamá también se fue. En ese momento, el padre de mi marido rápidamente corrió y me tomó del brazo. Le habían advertido que podría necesitarlo. Su carrera desesperada hacia mí me hizo sonreír. Caminé por el pasillo susurrando mientras la gente discutía lo que había sucedido. Algunos también se fueron para comprobarlo. Cuando llegué junto a mi marido, todo estaba bien.
Me consoló, bromeó diciendo que mi cara triste era tan real que merecía un Oscar y me aseguró que se ocuparía de mis padres por lo que hicieron. Nos casamos sin más problemas. Mis padres no regresaron. Noté que mucha gente salía y regresaba durante la fiesta, pero nadie se atrevía a decirme qué estaba pasando. Alguien le susurró al oído a mi marido y él salió. Regresó más tarde con una expresión atronadora, pero me susurró que necesitaba esconderse antes de romper su carácter y comenzar a sonreír. Funcionó. Aquí está el resumen que recibí después de amigos, familiares, el encargado de seguridad y mi esposo. Mi hermana llegó con un vestido de novia. La seguridad se negó a dejarla entrar como habíamos acordado. Él le dijo que debía estar en el lugar equivocado porque ya había novia. Sí, le dimos muy buena propina según lo prometido. Mi papá intentó amenazarlo con la policía, alegando que nunca había oído hablar de él, por lo que no podía trabajar allí. El acuerdo de seguridad tuve que llamar a la policía ya que lo contratamos y solo estaba haciendo su trabajo. Mi papá se dio cuenta de que sería demasiado tarde y trató de exigirle que dejara entrar a mi hermana. En ese momento, el amigo se acercó, comenzó a gritar e insultar a mi hermana y a preguntar qué estaba pasando, básicamente dilatándose. Pronto llegó mi mamá, seguida de otros. Para entonces, el plan de boda estaba arruinado. Lo único que mis padres podían hacer ahora era controlar los daños, ya que todos los que se enteraron estaban horrorizados de intentar lograrlo. La gente empezó a gritarles y a reprenderlos. Naturalmente, los tres dijeron que no era un secreto y culparon a mi marido. Cuando lo llamaron, mi esposo puso su mejor expresión de confusión y lo negó todo. Para citarlo, gaslight, portero, jefa, jajaja. Negó haber aceptado jamás un plan tan ridículo. Cuando insistieron en que sí, exigió pruebas y, por supuesto, no pudieron proporcionar ninguna. Todos los intercambios de textos que pudieron mostrar fueron sobre decisiones normales de boda. Mi hermana estaba gritando y llorando y aparentemente estaba sentada en el suelo pataleando como una niña. Parecía que mi papá quería golpear a mi esposo, pero la seguridad y otras personas lo detuvieron. Naturalmente, afirmaron que no tenían pruebas porque mi esposo les dijo que no enviaran mensajes de texto. Mi marido se rió y dijo, vaya, qué conveniente, ¿eh? Luego repitió, ¿por qué iba a aceptar algo tan complicado? Les gritó que eran unos padres terribles y les dijo que no iba a permitir que sus estúpidos planes y mentiras arruinaran su boda, y luego volvió a hablar conmigo. Nadie les creyó. El lugar tenía cámaras, pero no me mostraron la grabación porque era solo por motivos de seguridad. Sin embargo, algunas personas filmaron partes del mismo. Ver a mis padres y a mi hermana destrozados por todos los que vinieron a ver el drama fue encantador. Después de años de ser acusados de cosas y no creídos, verlos probar su propia medicina fue uno de los mejores regalos de bodas. Mi madre lloraba, mi padre cambiaba de morado a blanco y mi hermana seguía en el suelo llorando y gritando. Seguían insistiendo en que mi marido estaba involucrado, pero la gente seguía preguntando por qué estaría de acuerdo, por qué no había pruebas y por qué querían que mi hermana hiciera esto en mi boda. No tenían buenas respuestas. Finalmente, les dijeron que se fueran y no tuvieron más remedio que hacerlo. Al parecer, mi padre tuvo que arrastrar a mi hermana hacia arriba porque ella se negaba a levantarse del suelo. Una vez más, la gente no me dijo nada en toda la noche. Supongo que querían perdonarme, y tal vez sea porque yo era la novia y no solo una invitada por una vez, pero sentí que todos estaban haciendo un esfuerzo adicional para ser amables, positivos y entusiasmados con todo. Mi esposo dice que todas las comidas y bebidas caras que comían ciertamente ayudaron, jajaja. Nos lo pasamos genial. Mi esposo mantuvo la cara de enojo forzado por solo un momento antes de estallar en sonrisas nuevamente. Después de eso, nos dirigimos al hotel para dormir un poco antes de emprender nuestra luna de miel. Hablando de eso, mis padres intentaron pagar nuestros boletos de avión, pero pensamos que era arriesgado ya que podrían intentar cancelarlos o algo así que nos negamos. Desde entonces, los tres han intentado contactarme. Rechacé llamadas porque mi esposo insistió en mantener un registro documental, una medida inteligente porque mi hermana finalmente me envió un mensaje.